¿Ya empezamos? Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven el día de hoy por medio de las redes sociales y a todos nuestros hermanos aquí de Aleph y Taf, Aguascalientes. Saludamos a nuestros hermanos en Irapuato que también se conectan, a nuestros hermanos en León y a nuestros hermanos en San Miguel de... Hoy sí hicimos el recorrido del Bajío, ¿verdad? San Miguel de Allende, León, Irapuato y bueno, a los que estamos aquí en casa, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom para todos. Estamos el día de hoy transmitiendo aquí desde la casa del hermano Esmeralda. Entonces damos gracias a Abba que les bendiga y al hermano Jaime que les bendiga por facilitar las instalaciones para, para la transmisión y para la reunión. Bueno, Shabbat Shalom para todos. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con la parte del estudio de Juan. Si bien ya habíamos terminado lo que fue Primera de Juan, resulta ser que, bueno, Juan tiene segunda y tiene tercera. Dicen que por eso llegó primero al sepulcro antes que Pedro, porque Pedro solamente tiene hasta segunda, ¿no? Entonces, por eso Juan llegó antes. Pero no, hablando en serio, son tres cartas, pero si bien estas, a diferencia de Primera de Juan, que son más capítulos, este es de un solo capítulo, pero vamos a ver que la enseñanza doctrinal va acorde a lo que Juan ha venido hablando, tanto en Primera de Juan como ahorita en la parte de la carta a Segunda de Juan. Entonces es importante destacar y recobrar o volver a establecer quién era Juan. Juan sabemos que es el discípulo amado, pero no por ser amado quiere decir que era el discípulo pasadera, ¿no? El discípulo blandengue, el discípulo que era, como Juan siempre habla del amor, pues entonces es el que nos va, yo creo que si veíamos, oye, ¿con quién te vas? No, pues vamos con Juan, porque Juan es el amoroso. Juan es el que nos va a hablar del amor, nos va a hablar del amor. Entonces, Juan, vamos a ver que era conocido por el amor que le tenía hacia el maestro hacia Yeshua y el amor que Yeshua tenía hacia Juan, por eso decían que era el discípulo amado, era de los cercanos a, ¿sí se escucha? Era de los cercanos a Yeshua, del círculo íntimo de Yeshua, pero vamos a ver que el carácter de Juan era un carácter fuerte, ¿no? Ya hemos establecido que cuando ellos regresan de Samaria y que Yeshua los envía a que preparen lugar, vemos que no los quieren recibir en Samaria. ¿Qué les dice? Simple y sencillamente regresan él y Jacobo y dicen, ¿sabes qué, Señor? No nos quisieron recibir y si tú nos los concedes, permítenos que orar para que descienda fuego y que acabe con todos los samaritanos. Y dice la escritura que por eso se les conocía como los hijos del trueno. Los hijos del trueno, ¿por qué? Porque tenían un carácter fuerte, pero sin embargo es interesante ver cómo en un carácter fuerte no está peleado la parte de la manifestación del amor. Juan es uno de los discípulos que más va a hablar del amor de Dios. Y vamos a ver que no está peleado el que, digamos, bueno, son hombres fuertes, pero no tenían problema con establecer el amor, pero en la parte de las condiciones que Dios había establecido. No un amor, distorsionado, sino un amor que un amor que fuera conforme a la parte de las escrituras. Y entonces, veíamos que en la semana anterior que estudiábamos el capítulo número 5 de Primera Juan, veíamos cuál era la fe que iba a terminar por vencer al mundo, ¿no? Y veíamos que la fe, si bien la definición, cuando yo les hablo de fe o hablamos de fe con nuestros hermanos cristianos, siempre lo primero que te van a decir es la fe, te van a dar la respuesta de Hebreos, y te van a decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces cuando te dicen eso, le preguntas a las personas, oye, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo creen que se quedan las demás personas? ¿Cómo? ¿O qué? Sí, es la certeza de lo que se espera. O sea, y luego te dicen,
La fe, cuando le quieren como que arreglar, la fe está en lo futuro y en lo invisible. Y entonces la gente, ¿cómo cree? O sea, ¿cómo? Sí, la fe está en lo futuro y en lo invisible. Y no, la fe está establecida literalmente, bueno, pues aquí tenemos que la palabra fe en hebreo, que es el idioma que hablaba Juan, que hablaba Jesús, que hablaba Yeshua, que hablaba Pedro, que hablaban los apóstoles, que hablaba Miriam, era el idioma hebreo. Y cuando ellos hablaban en el idioma hebreo, cuando se hablaba no se decía fe, se decía emuná. Y la palabra emuná en hebreo, que significaba fidelidad. ¿Cuál era la fe? Entonces era la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A permanecer firme en la promesa que ya se había establecido. Ahora, es interesante porque la fe, dice la escritura que la fe no es, si a ti te dicen, bueno, fíjense cómo podemos sacar de contexto. Yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. Estoy viendo hacia futuro, no me la he sacado hoy, y estoy viendo algo invisible porque el día de hoy no la tengo, pero creo que me voy a sacar la lotería. Y esa es metafísica. ¿La metafísica qué es? La metafísica es declarar, decretar y decir para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Y entonces, el día de hoy vamos a ver, tristemente se ha metido la metafísica en gran parte del cristianismo, y el día de hoy ves a personas que se levantan y te dicen, es que tú decrétalo. Tú decreta que Dios te va, decreta que Dios te va a bendecir con un carro y Dios te va a bendecir con un carro. Tú decreta, abre las ventanas de los cielos y Señor, mándame un carro, mándame una casa, mándame. Y no está mal, dice la escritura, dice la palabra de Dios, que a Dios le gusta que le digamos de qué tenemos necesidad. No está mal, está bien que lo digamos. Es más, dice la escritura que sean conocidas delante del Padre todas nuestras peticiones con acción de ¿qué? De gracia, de ruego y de súplica. Pero nunca en la parte de exigir, nunca en la parte de decir yo merezco, yo lo decreto y tú me lo vas a dar. No está diciendo eso. Dice la escritura que el objeto de nuestra fe está establecido en promesas que ya se establecieron en ¿dónde? En la escritura. Entonces, por eso la misma palabra de Dios nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien te diga cuál es el objeto de tu fe, el objeto de nuestra fe viene establecido en ¿dónde? En las promesas que Dios dio en la escritura. ¿Promesas hechas a quién? Promesas hechas a su pueblo. Ahora bien, cuando yo digo que es la fe, la certeza de lo que se espera, es porque yo creo que si Dios lo prometió, dice la escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en el momento que Dios promete algo, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo habló y Dios lo mencionó. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Esperar a que sus promesas se cumplan. ¿Cómo esperas a que sus promesas se cumplan? Está como el marido que se va de viaje. El marido que se va de viaje, que se va a los United States. Bueno, a los United States. Se va allá y se va a trabajar para decirle, mandarle dinero y hacer una casa, a comprar un terreno, hacer una mejor vida. ¿Cuántos paisanos conocemos que se van para allá? ¿Y qué es lo que demanda el esposo de la esposa? ¿Sabes qué? Te voy a mandar dinero para que vayas comprando y se vaya haciendo y se vaya fincando. ¿Qué pasa? Bueno, pues la esposa, el marido se tarda en regresar y entonces de repente la esposa dice, pues este marido no regresa y pues yo me voy a conseguirme a uno que me dé amor mientras el marido está lejos.
y de repente el marido llega y se encuentra que lo que mandó de dinero ya lo ocupó, lo ocuparon con la otra persona, ya llegó otro a vivir en la casa que él mandó a construir y en la casa. ¿Creen que esa mujer esperó con fidelidad al esposo? La realidad es que no. ¿Qué es esperar? Bueno, es la certeza de que va a regresar, de que va a regresar y que va a estar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Sabes qué? Él se fue, dice que se fue a preparar lugar para nosotros. Si no fuera así, Él nos lo diría, pero que en la casa de su Padre muchas moradas hay. El Señor salió a preparar esa morada con un propósito. ¿Qué nos pide a nosotros? Que seamos fieles. Entonces, ¿en qué consiste la fe? En la promesa de que Él fue a hacer eso y que va a regresar por nosotros. ¿En base a dónde está establecida esa promesa? En las promesas y en las profecías que Dios habló, hablando de que regresaría precisamente por su pueblo y a reinar en medio de su pueblo. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Por qué las mujeres insensatas no tuvieron no mantuvieron con aceite su lámpara? Porque no creyeron que el novio iba a llegar en ese momento. Sí creían que iba a regresar, por eso estaban vestidas, estaban con el atuendo, estaban vestidas para la fiesta, pero no tenían el aceite. Que decían, bueno, sí creo que va a regresar, pero no creo que va a regresar ahorita. Ya se tardó mucho. Entonces, no creo que vaya a regresar. Y entonces, ¿qué hacían ellas? Ponían poquito aceite. ¿Por qué ponían poquito aceite? Por si llegaba en el tiempo que ellas estaban esperando a que regresara. Cuando ya vieron que no regresa, bueno, no llegó, se acabó el aceite, pues vamos a enfocarnos en nuestros asuntos, que al fin hoy no va a regresar. ¿Cuál es el problema con esto? Que el novio llegó en el momento que estas vírgenes no lo esperaban. Y entonces, ya cuando quisieron ellas ir a que les compartieran, pues ya no hubo forma de compartirles, sino les dijeron, pues ve a comprar. Y el problema con esto, bueno, pues ya no sabemos nosotros la parábola, que cuando fueron y regresaron ya había sido demasiado tarde, ya el novio había entrado. Entonces, las peores palabras que les pudo decir a estas mujeres fue, no las conozco. Y se quedan afuera de estar en el convivio del novio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan? ¿Qué es lo que le estaba hablando Juan? Por ejemplo, en 1 Juan les dice, ¿cómo cierra? Dice que esta es lo que va a vencer al mundo. Nuestra fidelidad. ¿Nuestra fidelidad en quién? Nuestra fidelidad en seguir los pasos de Yeshua. Decía Yeshua que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero que confiamos, Él ha vencido al mundo. Entonces, si Él ha vencido al mundo, la connotación de nosotros al ser discípulos del Mesías, discípulos de Yeshua, es que nosotros también venceremos al mundo. Y esta es la forma en que lo venceremos, no peleando nosotros solos, sino peleando, Él pelea por nosotros nuestras batallas, puesto que la batalla, dice la Escritura, la batalla no es nuestra, sino la batalla de quién es, la batalla es del Señor. Entonces, en segunda de Juan, Juan va a seguir hablando de esta situación. Aquí va dirigido hacia alguna persona, no se dan nombres, porque recordemos que ya para este tiempo ya está habiendo una persecución significativa en lo que es la Keilah, los creyentes en Mesías, ya están siendo perseguidos tanto por Roma como por la parte del Sanedrín, y se cree que es poco antes de que Juan pueda ser llevado a la parte del exilio. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién dice yo? Yo aquí lo tengo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. José Ricardo, estás aquí. Adelante. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracias. ¿Cuántas veces se menciona la palabra verdad ahí? A ver, que alguien saque rápido la cuenta de cuántas veces se menciona la verdad ahí. 3 veces se menciona. 4 veces se menciona la palabra verdad. ¿Y en qué contexto se menciona la palabra verdad? ¿Lo puedes volver a leer? Y acentuando en donde se menciona verdad. El anciano del Señor elegida y sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Okay. ¿Qué es lo primero por qué ustedes creen que las cosas estén puestas? Yo creo que ese día el apóstol Juan andaba corto de palabras y le gustó repetir 4 veces, en verdad, en verdad, en verdad. La realidad es que empieza hablando y empieza diciendo y empieza estableciendo una connotación muy importante. Lo primero dice que él los ama ¿en qué? Los ama en verdad, en la verdad. Y esto es interesante que nosotros podamos entender porque dice la Escritura que el amor que nos debemos de tener nosotros, que nos tenemos que tener unos y cada uno de nosotros, tiene que ser establecida, dice la Escritura, que seamos todos de un mismo sentir. Dice, ¿y este mismo sentir cuál es? El mismo sentir y la misma comunión que debemos tener los unos con nosotros no es en lo que cada uno de nosotros creamos del Evangelio, ni de la palabra de Dios, porque no existe algo como tu verdad o mi verdad. Existe algo que se llama la verdad. ¿Y la verdad qué es? Literalmente es la palabra de Dios. Vamos a recordar que, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero es Jesús con Pilato. Cuando está Jesús con Pilato, le dice Pilato, ¿no sabes que yo te puedo dejar libre? ¿No sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre? Y entonces Yeshua le contesta, ninguna autoridad se te daría si no fuera dada del cielo. Y entonces cuando Yeshua habla que él es la verdad, Pilato le hace una de las preguntas más interesantes y más difíciles en el aspecto de contestar en la parte del campo de la filosofía, porque te pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Pilato no se daba cuenta que estaba parado enfrente de la verdad. Y entonces, esta pregunta, cuando tú quieres compartirle a alguna persona, lo primero que te va a decir, bueno, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Pero Juan les está diciendo claramente cómo es el amor. ¿Por qué? Porque Juan empieza hablando de que los ama en la parte de la verdad, porque también el amor, Dios establece la forma en cómo debemos amarnos los unos a los otros. Y Dios establece la forma en cómo debe de amar un esposo a la esposa. Y Dios establece la forma en cómo una esposa debe de amar a un esposo. Y Dios establece la forma en cómo los hijos deben de amar a sus padres y los padres a los hijos. Cuando Juan está haciendo referencia, la verdad es que él se está refiriendo a la persona a la que va dirigida la carta, que hay un sentimiento que no trae consigo un doble sentido o un sentimiento oculto, sino lo se ama de acuerdo a qué, a la pureza y al orden que está establecido en la palabra de Dios. Esto es importante. En las relaciones que tenemos que tener, lo vamos a ver ahorita como lo toco un poco más adelante, siempre Dios establece, el amor establece límites. El amor establece límites. Una persona que no establece límites es una persona que va a ser abusada o es una persona que va a ser abusiva. Y queda claro, los límites, ¿quién los establece?
los establece Dios. Entonces, los límites no son de que, por ejemplo, no, pues es que yo, ¿cómo se llama? Yo soy mujeriego, parrandero y jugador y tú te aguantas. Espérate. ¿Eso dice la escritura? No. La mujer se tiene que quedar callada, sometida y sumisa a eso. No. Antes se creía que eso era que por ser esa mujer sufrida y abnegada, se iba a ganar el cielo. No, esa mujer lo que tenía era un amor enfermizo que no la dejaba ver precisamente los límites que Dios había establecido. Dios establece claramente el amor como debe de ser. ¿Cómo debe de ser el amor? La mujer está puesta ahí para ser ayuda idónea de su marido y no para estarle aplaudiendo todo a su marido. Ay, si el marido es borracho, ¿qué haces tú? Vas y le compras su, ¿cómo se llama? Su cerveza al día siguiente para que le hace su clamato y su cerveza, para que se levante sin la cruda, ¿no? Ándele, para que no le pegue la cruda, para que vean que soy yo muy buena esposa. ¿Eso será ser una ayuda idónea? Pregunto. ¿No, verdad? La ayuda idónea está ¿qué? Para hacer un contrapeso. La mujer, el hombre que se deja mangonear por la esposa, que se deja humillar por la esposa, que la esposa no lo respeta, el esposo estará haciendo, es que no la respeta porque es que la amo y no quiero que haya pleitos en mi casa por no respetar, porque pues, si no le pido que me respete. No, eso no es amor. Eso no es el amor de acuerdo a la verdad, porque la verdad establece los límites en los cuales funcionamos todos y cada uno de nosotros dentro de la sociedad, dentro de nuestra relación con Dios y dentro de nuestras relaciones familiares y las relaciones interpersonales. ¿Sí queda claro? Entonces, ese concepto de verdad tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios para saber si eso nos determina o nos delimita cómo nos debemos comportar entre nosotros. Ya está establecido el manual del usuario, siempre decimos que es la Biblia. Ahí viene todo, literalmente tendremos que hacer. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Me ayudas a leerlo? ¿Quién dice yo? ¿Alguien? Pásale. En la pantalla está en Juan. Vamos a ver qué es lo que dice Juan. Sí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto viene en el Evangelio de Juan, gracias. ¿Pero qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué nos hace? Dice, nos santifica ¿en dónde? No hay forma de santificarte que no sea en la verdad. De nada te sirve hacer ayunos si estás peleado con tu esposo o si estás peleada con tu esposa. De nada te sirve de irte de rodillas a la villa si estás en adulterio. De nada te sirve el dar darle riqueza a la parte de los pobres, si estás en la parte de qué, de idolatría, o si estás en la parte de paganismo. La única forma de que tú puedas estar santificado es a través de la palabra de Dios. Entonces, Juan, ¿qué te está diciendo? Yeshua les estaba diciendo, estaba orando al Padre, les estaba diciendo, santifícalos en tu verdad, y te dice claramente, tu palabra es verdad. Quiere decir que para que nosotros podamos caminar en esa santidad que Dios nos ha marcado, tendremos nosotros que saber lo que Dios ha establecido.
Y ahí es en donde, por ejemplo, muchas de las denominaciones cristianas hoy en día terminan por desviarse. ¿Por qué? Porque la santidad no se da en la comunión con los unos con los otros. ¿En base a qué? En base a la relación. Por ejemplo, explicábamos la semana pasada que, por ejemplo, la Iglesia Católica, de parte de la Iglesia Cristiana, toman como cuerpo doctrinal la palabra de Dios y la tradición de los ancianos. Quiere decir, la tradición es la tradición de lo que se hacía, y entonces decía, bueno, es que está la palabra de Dios, pero además está la tradición, la tradición oral, que después se escribió, y entonces esa tradición tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque en la tradición no puede, la verdad, algo que tiene como parte inherente de la verdad es que la verdad no se contradice a sí misma. La verdad caminan y circulan por la misma calle y en el mismo sentido. Cuando una tradición choca con la verdad, te das cuenta que esa tradición entonces no es la verdad. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan con Yeshua, cuando Jesús, que les decía a los fariseos? Dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por enseñar como mandamientos su tradición y doctrinas y mandamientos de hombre. Ayer teníamos la oportunidad de ver una película que está muy bonita, tiene un mensaje muy bueno, es de la vida real, de cómo, bueno, pues el Señor de repente lo lleva a una persona a perder, literalmente, de ser millonario, y él lo lleva a perder todo. Él era representante de artistas en Australia, y de artistas cristianos, y les llevaba, les hacía las giras, y los contrataba y los llevaba y todo eso, y se mete para traer a una artista estadounidense que se llama Amy Grant, que en el tiempo, por la década de los 90, era muy grande en Estados Unidos. Y entonces, para no hacer el cuento largo, le mete mucho dinero al contrato con ella, y a la hora de que la trae a Australia, resulta ser que la gira pues no es el éxito que él esperaba, y termina por perder, queda súper endeudado, y termina por perder todo. Termina por perder su casa, que era una casota, termina perdiendo más de $500,000, termina por perder un chorro de cosas, y entonces se ve la necesidad de irse a Estados Unidos a trabajar. Son 6 hijos y uno en camino. Se va con todos a Estados Unidos porque van a representar a otro. Le dicen que hay un artista norteamericano que necesita un promotor, que es Carman, y dice, bueno, pues ve para allá. Lo llevan a Estados Unidos, y cuando llega a Estados Unidos resulta ser que la disquera con la que estaba lo renueva, y entonces ya está en Estados Unidos y está sin dinero, sin trabajo. Y entonces de ahí empieza a contar la historia, ¿no? Y estos hombres se empiezan a trabajar, empiezan literalmente tienen un tarro de dinero, y dice la mamá, esto es todo lo que tenemos, y todos le tenemos que echar ganas. De aquí no puede bajar, no puede, unas veces va a crecer y unas veces va a bajar, pero no se puede desaparecer, o sea, no podemos quedarnos sin dinero. Y entonces empiezan a orar, y empiezan a orar y pedirle al Señor que les bendiga, y les muestre trabajo. Y entonces toda la familia se mete, los niños a cortar los jardines, ahí a donde están, a hacer servicios de limpieza. Y entonces está muy buena la película. Pero algo que les mencionaba aquí, que lo importante es que toda la película trae un nuevo mensaje hasta que llegan, por ejemplo, a la parte de la Navidad, y entonces aparecen en la Navidad y aparece el Santa Claus. Y entonces les decía a mis hijos, les digo, es que hay personas que son sinceras en su fe,
que son sinceras en lo que ellos creen, pero que están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque han hecho más caso, han dado más peso a la tradición que a lo que dice la palabra de Dios. Y la única forma en la que nosotros podemos establecer la parte del principio del no perdernos será a través de la palabra de Dios. Entonces nos dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan, por ejemplo, Juan 14, 17, les dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El espíritu del mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. ¿Qué es lo que hace? Ya vimos que Yeshua es la verdad. Yeshua no podía hablar en contra de la verdad que escrita. El Espíritu, la palabra de Dios es la verdad. Y entonces el Espíritu Santo, ¿hacia dónde te va a guiar? Hacia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que está escrita. Yeshua, recordemos que es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, es la dabar de Dios. Entonces no podía decir nada que no se hubiera dicho ya antes y que estuviera plasmado en donde, que estuviera plasmado en la parte de las escrituras. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículos de 31 al 32? Dice, se dirigió Yeshua entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No solamente, ¿qué dice? ¿Cuál es la forma de, cómo lees este versículo? ¿Cómo interpretas, dirían en hebreo, cuál es la alajá de este versículo? ¿Cómo me gustaría escuchar cómo interpretas este versículo? Dos personas, por ejemplo, ¿cómo interpretan este versículo? Pásale el micrófono allá a Julio. Lo vi con ganas de participar ya. ¿Cómo interpretas este versículo? Juan 8, versículos del 31 al 32. Así que si uno sigue su palabra, no al principio sino perseverando hasta el final, eso es lo que nos va a hacer que seamos salvos. Okay. Si perseveramos en su palabra, si permanecemos en su palabra. ¿Saben que es bien interesante? ¿Cuántos hemos escuchado? Es para mí. ¿Cuántos hemos escuchado, por ejemplo, este versículo que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces que hemos escuchado? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Todos decimos, bueno, pues conociendo la verdad las personas son libres. Ese es el problema de no leer en el contexto. En el contexto, lo que dice Yeshua antes es fundamental para entender lo que Yeshua nos quiere decir en conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está diciendo Yeshua a los judíos que creyeron en él, les está diciendo, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libres. Quiere decir que el que tú conozcas la Biblia, el que tú me sepas citar la Biblia, no te hace libre. Lo que te hace libre es que permanezcas en esas palabras. Que quiere decir que las sigas, que las vivas, que las respires, para que entonces puedas experimentar la parte de la libertad que viene en la palabra. Entonces, es ahí en donde nosotros vamos a empezar a ver los resultados de la escritura, los resultados de la palabra, cuando Dios te dice, ¿sabes qué? No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuántos sabemos que no hay dioses, no debe de haber dioses ajenos? El micrófono para acá. O que si alguien se lo queda, nada más apáguelo, porque cuando se ha aprendido se escucha mucho el ruido. Luego nos mandan mensaje de que escucha todo. ¿Se apagó? Entonces, ¿qué es lo importante?
¿Qué es lo importante? Entonces, establecer la forma, las formas que Yeshua te está diciendo. Lo importante es que permanezcas en él. Y la permanencia, regresamos a lo que empezamos hablando. ¿Qué es lo que vence al mundo? Fidelidad. Si tú permaneces en la verdad que Dios te ha dicho, vas a ser verdaderamente su discípulo. El día de hoy, en el movimiento de Raíces Hebreas, han salido, vamos a ver que hay muchas personas que se desvían del movimiento de Raíces Hebreas porque dejan de estudiar la verdad de la palabra de Dios por meterse a estudiar que la cábala, por meterse a estudiar que las cartas secretas de Salomón, por meterse a buscar que si Satanás existió o no existió, que entonces vamos a ver que personas se terminan por desviar. ¿Por qué? Porque no permanecen en la verdad. ¿Y qué te dice la Escritura? La única que puede, fíjate, la palabra de Dios puede hacer dos cosas en ti. Puede hacer, ya vimos que te hace libre cuando permaneces en ella, y es la única forma en la que nosotros podemos ser santificados. Quiere decir, ¿cómo eres santificado? Cuando tú empiezas a obedecer y empiezas a vivir conforme lo que dice la palabra, en ese momento empiezas a ser kadoshim. ¿Qué significa kadoshim? Empiezas a ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la corriente de lo que este mundo te dice. Ya acabamos de leer. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Si el mundo no tiene o no conoce el Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque no lo tiene, porque no lo busca y porque no lo conoce. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién me apoya a leer, por favor? Regresamos a 2 de Juan. Que lea, por favor, del versículo 4 al 7. Pásales el micrófono, por favor. Lo va a leer mi. Dice, ¿del 4? 7. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ok. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo importante que, por ejemplo, nos está marcando aquí? Lo primero que nos está diciendo es, o sea, algunos, quiero que le dicen, no todos. ¿Cuál es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a un hijo? Dice la Escritura, y Juan nos dice que todo aquel que dice que conoce a Yeshua debe de andar como él anduvo. ¿Cuántos de aquí nos decimos seguidores de Yeshua? Creo que todos. Si todos decimos que somos seguidores de Yeshua, entonces nuestro deber ser o nuestra meta es ser como Yeshua fue. ¿Qué quiere decir? Tendremos que seguir sus pisadas. De hecho, matetos, que significa discípulo, ¿qué significa? El que sigue a alguien, el que sigue a una persona. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice, bueno, todo el que dice que yo le conozco, debe de andar como él anduvo. ¿Y qué es lo que primero que le está diciendo? Dice, ¿qué se hace Juan? Se regocija al ver que muchos de los hijos de esta mujer, de la llamada elegida, que muchos de los hijos andan conforme a la verdad, que quiere decir que andan caminando conforme a los preceptos y los mandamientos que Dios ha establecido. Pero se dan cuenta que no le dice todos, sino dice algunos. Quiere decir, recordemos que la Escritura nos habla de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Yeshua, literalmente, el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿cuál creen que sea? ¿Será dinero?
El mejor regalo que les podemos dejar a nuestros hijos podrá ser la educación. Nos esforzamos para que cada uno de ellos tenga educación y sean, tengan una carrera universitaria. ¿Será eso el mejor regalo que les podemos dejar? No estoy diciendo que esté mal, está bien que les dejemos, si les puedes dejar herencia, qué bueno que les puedas dejar, si les puedes dejar una carrera, qué bueno que lo puedas dejar, pero ¿qué es lo mejor que les podemos dejar? Lo mejor que les podemos dejar es que ellos tengan una relación con Yeshua, que conozcan que el Dios que vieron, que el Dios de sus padres se vuelva su Dios, que el Dios que vieron en nosotros, que nosotros adorábamos y seguíamos, sea el Dios, pase a ser su Dios y que sea el Dios que ellos adoran. Ese es el mejor regalo que les podemos dejar a nuestros hijos. No es la ropa, no es el dinero, la cuenta bancaria. El mejor regalo que tú le puedes dar es que tus hijos anden conforme a la verdad. ¿Qué sientes como padre cuando ves que tus hijos están caminando en los caminos del Señor? ¿Qué crees que se sienta? ¿Cómo se sienten cuando ven que sus hijos están orando, que sus hijos están leyendo la Escritura, que sus hijos tienen una relación con el Señor, que sus hijos buscan del Señor sin que tú les estés diciendo? Hay un anhelo genuino de estar, de compartir, y ves los frutos del Espíritu Santo obrando a través de ellos, que es que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el amor. ¿Qué sientes? ¿Qué se siente? ¿Qué sienten como padres? Ay, no, no me gusta que mi hijo sea así. ¿Eso piensan? A ver, que el hermano Jaime quiere contestar. ¿Qué siente, hermano, cuando ve a sus hijos que andan caminando conforme a la palabra de Dios? Pues alegría, gozo, ¿Por qué siente alegría y gozo? ¿Cuál es la razón de esa alegría y gozo? porque van por buen camino en el Señor. Van por un buen camino en el Señor, y dice la palabra de Dios, qué padre si su hijo tiene hambre le va a dar una piedra, ¿no? Si le pide pan le va a dar una piedra, si le pide de comer le va a dar una serpiente. Como padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Sí. Que nuestros hijos les vaya bien. Y decíamos en matrimonios, ¿no? Que muchas veces queremos que nuestros hijos escojan a una mejor persona, ¿no? Dices, ¿cómo quieres que sea la esposa que tu hijo va a conocer? Yo siempre pregunto, ¿te gustaría que tu hija escoja a un hombre como tú? Como su papá. Si estás haciendo un buen trabajo, pues no debería haber problema decir que mi hija, no me molestaría que mi hija escoja a alguien como yo, alguien que busque del Señor, pero si no, siempre queremos que les vaya mejor, ¿no? Que decíamos también, ¿cuántos les gustaría que tu hijo escoja una esposa como tú eres con tu esposo, ¿no? Si vemos a lo que nos referimos, nosotros normalmente queremos más, pero al final de cuentas nuestros hijos van a terminar por repetir los patrones que terminamos nosotros enseñándoles en casa. Entonces, no podemos dejarles una relación con Dios si ven que como padres no llevamos nosotros una relación con Dios. Les podemos heredar una religión, pero las religiones no salvan. Las religiones, decía un pastor que el camino al infierno está empedrado precisamente de buenas intenciones y de las religiones, ¿no? El Señor vino para que nosotros tengamos una relación permanente y perpetua con Él. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque nosotros podamos hacer, que nosotros también podamos escoger, ¿sabes qué, hijo? Pues esfuérzate, ¿ok? No está mal que te esfuerces
en el querer ser el mejor profesionista. Pero si no tienes una relación con Dios, no tienes nada. No tienes nada. Dice la Escritura que podrás tener todo, pero si no tienes amor, no de nada sirve, nada eres. ¿Por qué? Porque el amor que Dios ha establecido se define en la palabra y se define en la parte de su verdad. Y entonces el mejor regalo vemos que es Yeshua, y vean lo que dice, por ejemplo, 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan es muy práctico en la forma de cómo establece. Juan hasta parece que sus cartas son es un pensamiento circular, porque te dice, ¿quieres saber si amas a Dios? ¿Cómo las personas van a ver que amas a Dios? En la forma en cómo tratas y amas a tus hermanos. ¿Cómo van a ver y cómo vas a mostrar o cómo vas a saber que estás amando a Dios? En la forma en cómo sabes que amas a Dios, en la forma en que lo amas, se debe ver reflejado sí o sí en la Shalom Shalom, en la forma en como nosotros que amamos a nuestros prójimos. Entonces, no hay otra manera más que el amor se debe de ver reflejado en la parte de qué, cómo es nuestra obediencia al Padre. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, aquí, primera de Juan 5:3? En esto conociste el amor de Dios, en que obedezcáis sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Primera de Juan 5:3, en esto conoces que conoces a Dios, cuando conoces que sus mandamientos no son difíciles, no son pesados. ¿Por qué entonces nos cuesta? ¿Por qué entonces diría alguien, entonces es fácil seguir a Dios? Si sus mandamientos no son difíciles y lo que Dios nos pide que hagamos no es difícil, ¿por qué se vuelve o por qué tenemos la percepción de que el cristianismo es difícil? ¿Quién me contesta? ¿O alguien tiene la percepción de que el vivir una vida cristiana no es difícil? Es que seguir sus mandamientos no son difíciles cuando lo amas, o sea, cuando realmente le conoces. No, es que pues el amor hace que le obedezcas y es fácil. Y cuando te das cuenta que es por tu propio bien, o sea, los mandamientos son dirigidos a bendecirnos a nosotros. ¿Cuándo se vuelve pesado? Pues cuando no le amas. O sea, ¿cuándo se vuelve pesado la fidelidad hacia tu esposo? Cuando no hay amor, o sea, cuando no hay amor, el servirle, el hacer las cosas, el atenderle, el ser leal, se vuelve pesado. Yo creo que la clave es el amor. ¿Okay? ¿Más que quiera comentar? ¿A alguien se le hace complicado el cristianismo? ¿Es fácil o difícil? ¿Quién dice yo? Ángeles, ¿por qué levantas la mano? A ver, pásaselo. La vi hasta acá, estaba así de yo. Ya bueno, ya ahí va. ¿Es fácil o difícil seguir al Señor? Sí es difícil, cuando empezamos a caminar en el Señor porque vamos contra la corriente, contra todos los demás, porque todos van empujándote, pues sí, para que vayas a su mismo camino, y sí se te hace pesado, pero ya cuando vas agarrando ahora sí que ese caminito, pues Dios te va dando fuerzas, ánimos, te va poniendo sus mandamientos en tu corazón y pues ya no te interesa que si te dejaron de hablar, que si te hacen a un lado. Entonces, pero ves la fidelidad de Dios en tu vida y en realidad pues sí ves que es un Dios de misericordia y que es grande y los que nos acercamos a Él pues tenemos ese privilegio. Ok, gracias.
Qué interesante, o sea, las dos respuestas van plenamente a tono de lo que nos marca la escritura, ¿no? Te dice, no es fácil. Yeshua dice que si Juan dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, no va a ser difícil, no va a ser difícil el que nosotros lo sigamos a él en el aspecto de que no debería ser difícil el que nosotros obedezcamos. ¿Qué es lo que se nos hace difícil? La parte de lo que el mundo va a decir de nosotros, la parte de que las personas del mundo, te vas a dar cuenta que no vas a encajar en el mundo, que no vas a encajar en ese círculo de amigos, que no vas a encajar en ese círculo en esas pláticas, que no vas a encajar en esos que se les gusta ponerse borrachos, que no vas a encajar con los que andan diciendo, albureando y diciendo groserías, que no vas a encajar con los que cometen inmoralidades, que no vas a encajar. Y entonces te van a decir, no se junten con él porque ¿qué? Porque no está en el mismo desenfreno de que nosotros estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues sabes que es interesante, qué es lo que genera o qué es lo que te hace que seas fuerte, precisamente que nades en contra de la corriente. El salmón, que es el único pez que nada en contra de la corriente, lo que hace que genere su fuerza y sus músculos. ¿Alguien ha comido salmón? ¿Ya han visto los salmones de qué tamaño son? Son grandotes, son unos peces que son grandotes y son casi, tienen un chorro de carne, están fuertes. ¿Por qué? Porque nadan en contra de la corriente. Y algo que es interesante, para poder nadar en contra de esa corriente tienen que desarrollar mucha fuerza. La única forma en como tú puedes desarrollar el día de hoy músculos es a través de ¿qué? Los ejercicios de ¿qué? Los ejercicios, ¿es mi teléfono? Póngale cancelar. ¿Ya? La única forma en donde tú puedes generar resistencias a través de los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza te van a hacer que tengas resistencia, que lleves, que te esfuerces en cargar algo más de peso. Eso te va a generar que hagas músculo, que hagas resistencia, te va a permitir que tengas una mejor movilidad y mejor calidad de vida. ¿Qué es lo importante con esto? ¿Qué es lo importante con esto? ¿A qué voy? Cuando nosotros más y más caminamos en las cosas del Señor, más fuertes nos empezamos a hacer. A lo mejor al principio sí sientes feo de que no te ven feo, de que no te invitan, de que te señalan, pero eso, conforme va pasando el tiempo, empiezas a generar fuerza y empiezas a decir, no corremos en el mismo carril, no tenemos las mismas metas. ¿Por qué? Porque dice la escritura literalmente, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, esto es, dice que la escritura, que si tú crees esto, todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que el Señor va a regresar por su pueblo, sé que se purifica a sí mismo. Quiere decir, yo tengo la esperanza, ¿sabes qué? No, yo voy a mantenerme fiel, ¿por qué? Porque sé que es mejor lo que me tiene preparado el Señor a lo que el día de hoy el mundo nos puede ofrecer. ¿Estamos de acuerdo? Y vean, esto me gustó, vean lo que dice, aquí viene precisamente lo que dice Juan, Juan versículo 2, dice, en esto conocemos a los hijos de Dios, cuando, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Literalmente no hay forma. Debe de concordar el audio con el video. No hay forma en que yo quiera establecerme que soy muy espiritual, pero que trato mal a mi esposo, trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos me contestan mal, pero viera usted que son unas almas del Señor. No, hombre, son el apóstol Juan y el apóstol Pablo se quedan a un lado de mi San Pancho y de mi San
¿cómo se llama? No, la realidad no es esa. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice la escritura, me gustó mucho la imagen que se crea ahí en la IA, porque pone la escritura, dice, al final de cuentas, el mandamiento que Juan les está diciendo, dice, no les estoy dando un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que escuchaste desde el principio, que ames a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Yeshua te está diciendo, cielo y tierra van a pasar, pero su palabra permanece en el centro de todo porque Él es eterno y Él permanece eternamente. Entonces, ¿qué te está diciendo? No te estoy dando algo nuevo, te estoy diciendo algo que ya es. Ama a Dios y la evidencia de que estás amando a Dios es el amor que tengas ¿para quién? Para con sus semejantes. ¿Y cómo? Dice, ¿cuál es el amor del que vamos a ver? El amor que es de acuerdo a la palabra. Un amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no es deshonesto, que no se goza en la mentira, más se goza en la verdad. Ese es el amor con el que Dios nos manda amar. ¿Se dan cuenta? Dios no te está diciendo, dice la escritura, es que Dios nos manda amarnos los unos a los otros. Y ahí andan los jóvenes, no, te vengo a dar amor. No, espérate, Dios no te está diciendo que andes de calenturiento, ¿verdad? Dios te está diciendo que no hagas nada indebido. Que no busques lo tuyo. Entonces, tengamos en cuenta lo que el Señor nos está hablando. Y dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Yeshua, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué te está diciendo? Lo que hablábamos en un principio, Juan te está diciendo, ¿cuál es la victoria? El que permanece hasta el final. El que permanece hasta el fin. Oye, que llevo muchos años de creyente y no he visto. Permanece hasta el final. Permanece fiel. Oye, que ya se tardó mucho. Permanece fiel. Permanece fiel. ¿Qué dice? Dice algo que menciona aquí que es bien interesante. Dice, todo el que se extravía, aquí es algo que dice bien interesante. Dice, todo el que se extravía, dice, no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el que se extravía no es de Dios? Porque dice la Escritura que en el nuevo pacto, si esa persona ha nacido de nuevo, Dios no te puede, dice la Escritura, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo no te puede guiar a la mentira. Pero vemos en la Escritura que las personas que no quisieron obedecer, que cuando se les presentó la verdad en una, en dos, en tres ocasiones, cuatro ocasiones, y no quisieron obedecer la verdad, dice la Escritura que entonces en Tesalonicenses habla de que entonces Dios les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira y pierdan. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te guía a toda verdad a los que son sus hijos. Pero aquel que se resiste a la palabra, el único que se resiste a la palabra es un anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra anticristo, ¿qué significa? Anti significa en lugar de o en contra de. Quiere decir que cuando una persona, veíamos la semana pasada, que puede haber personas que no conozcan la palabra
pero su falta de conocimiento, por ejemplo, pueden estar quebrantando los mandamientos de Dios, pero puede ser por ignorancia, por falta de conocimiento. Podemos quebrantarlos de manera accidental, que quiere decir que sin querer hayamos caído en la parte del pecado, ¿no? Y ya después nos dimos cuenta de, chin, quebranté un mandamiento. Pero que cuando nosotros pecamos deliberadamente, lo estamos haciendo en rebelión directa a lo que el Padre nos está diciendo. Y aquí es en donde dice, espérate, Pablo te dice de manera muy clara, no te engañes, Dios no puede ser juzgado, Dios no puede ser burlado. No te vas a salir con la tuya. No ha habido nadie en la historia de la humanidad que se haya salido con la suya. Nadie. Tarde o temprano el Señor trae el fruto de la retribución a la parte de su extravío. Entonces, ¿qué le te está diciendo Juan aquí? Juan está repitiendo estas palabras, está siendo congruente, está diciendo, fíjate bien, si tú permaneces, eres de Dios. No, así de sencillo. Si no permaneces, no eres de Dios. ¿Y qué pasa con los que no permanecen? Vean lo que pasa. ¿Qué les dice aquí? Que con los que no permanecen o que no traen esta enseñanza, no traen esta doctrina, no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura. Te dice que va a haber personas que van a negar, inclusive dentro del raíces hebreas, va a haber personas que el día de hoy niegan la deidad del Mesías, niegan la deidad de Yeshua y lo ponen como un siervo, como un Mesías, pero hijo de hombre. Hay quienes dicen el día de hoy, niegan la parte de qué, niegan la parte de un castigo eterno. ¿Sabes qué? No es que no va a haber la parte de un castigo infierno, no existe un diablo, no existe. Entonces, cuando tú le quitas la parte de la verdad de la palabra de Dios, de la totalidad de la palabra de Dios, tienes que tener cuidado. Porque cuando tú le estás quitando la persona de decir, ¿sabes qué? Pues al fin, ¿qué prefieres? Pues prefieres estar en el infierno, al fin te vas a quemar 100 años y ya después vas a desaparecer. Los adventistas del séptimo día creen esto. Creen que no hay un castigo eterno, que nada más van a estar un tiempo las personas en el infierno y que después van a ser destruidas y ya. Se acabó. Y entonces dice la persona, pues a lo mejor, ¿qué tanto es tantito? A lo bailado y lo bailado, ¿quién me lo quita, no? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros sacamos de lo que dice el Señor. Y algo que me gustó aquí, dice la Escritura, ¿qué nos dice a nosotros que tenemos que hacer con estas personas que se desvían? Dice, 2 Juan 10:11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas siquiera bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Podemos tener diferencias doctrinales que no sean esenciales. Tú puedes creer que existe el rapto y que el rapto va a llegar antes de la tribulación o en medio de la tribulación o después de la tribulación. No pasa nada. No es una doctrina esencial. ¿Qué va a pasar si nosotros nos equivocamos y creemos que la segunda venida y que el rapto, que la segunda venida de Yeshua es al final y que en ese momento el Señor toma a su pueblo y lo lleva con él? Pues si es al principio, gloria a Dios que nos equivocamos, no pasaremos la aflicción de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con los hermanos que, por ejemplo, se den cuenta o se dan cuenta de que pues no era al principio, sino era al final? Pues tendrán que estar fortalecidos en el Señor. ¿Para qué? Para poder soportar todo el fuego de prueba que viene sobre ellos o vendrá sobre el mundo en general. Pero aquellas personas que quitan las verdades esenciales de la palabra de Dios, dice la Escritura que no podemos tener nosotros comunión con ellas.
Porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tendrá? ¿Podrás sentar en una misma mesa a Dios y a Satanás? No se puede. No se puede. No podemos hacer eso. Y este Juan dice aquí, a esta persona ni siquiera le digas bienvenido, o sea, no lo recibas en tu casa, ni siquiera le abras la puerta. ¿Por qué? Porque si no, tú solo estás haciéndote partícipe. ¿De qué? De sus maldades. ¿Y qué dice Juan? Pues no que Juan era el discípulo del amor. ¿A poco eso se les hace muy amoroso? Sí, eso es amor. Porque el amor también pone límites. El amor pone barrera. Ay, pues no le voy a decir nada. ¿Sabes qué? En mi casa yo no digo groserías. Y tú permites que alguien llegue a tu casa y que empiece a recordarles el 10 de mayo a las personas y empiece a hablar con groserías y tú. ¿De quién es responsabilidad? De decir, ¿sabes qué? En casas las respetas o si no, no entras. ¿Nos damos cuenta? Ay, no, que mira, unas chelas aquí en la casa. Espérate, en mi casa no se toma. No, que unas frías y que no, en mi casa no se toma. ¿Sí me explicó? ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros, ¿no? Ahora no estoy diciendo, dice la escritura que el mandamiento te dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes verse llenos del Espíritu Santo. Y la palabra cuando te habla de embriagarse es que no abras puertas a nada de aquello que pueda generar, y más si ha habido situaciones familiares y ves que el vino es ocasión de caer hacia un hermano o le causa tentación, no lo tengas. No te estoy diciendo el que tú te quieras tomar una cerveza está mal, pero te puedo decir claramente que la escritura te dice que no os embriaguéis con vino, ¿no? En el cual hay disolución, sino antes sed bien llenos del Espíritu Santo. ¿Siga claro? ¿Sí? Nada más como para aclarar el precepto. Dice, por ejemplo, segunda de Pedro, dice, porque también hubo, segunda de Pedro 2:1, dice, porque también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores de la palabra que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negarán al Señor Yeshua que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habrá personas que van a ocuparla. ¿Sabes que Satanás nunca es más diablo que cuando cita la escritura? A diferencia de muchos creyentes, Satanás sí lee la Biblia y se la sabe. Y precisamente como se la sabe, la cita y la puede citar y la cita fuera de contexto. ¿Qué es la responsabilidad de todos nosotros? Conocer la verdad, permanecer en las palabras que Yeshua dijo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero para eso tenemos que ¿qué? Permanecer y conocer. Si tú no permaneces y conoces, vas a ser engañado. ¿Qué es lo que le dice Juan? Nos dice Juan aquí claramente, nos dice que ¿qué? Dice, pero vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Somos llamados, el llamado que Juan hace una y otra vez, ¿es a qué? A perseverar. A perseverar, a perseverar, a perseverar. ¿En qué? En hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cómo cerramos el día de hoy? Perseverar en la doctrina que el Señor nos ha dado, la cual ha sido establecida desde qué? Desde antes
de la fundación. ¿Algún comentario? ¿Dudas? No, no hay. ¿Quedó claro, cristalino? Si no hay dudas, vamos a cerrar. Vamos a hacer la bendición. ¿Duda? ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición sacerdotal. Vamos a recibir la bendición sacerdotal. Vamos a unirnos por familias Caleb. Pues vamos a hacer la bendición sacerdotal. Yevarejeja Yahweh, Eishmereja Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isa. Yahweh, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer sobre su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros de su shalom, su paz. Así bendecirás a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esperemos la transmisión. Que el Eterno les bendiga a nuestros hermanos